¿Te frustran las facturas de energía? Créeme, sé lo que se siente. El invierno pasado, miré mi factura de calefacción tanto tiempo que pensé que los números se encogerían mágicamente. Pero aquí hay algo increíble. Nuestros antepasados de la Edad Media podrían haber tenido algunas soluciones geniales que hemos olvidado por completo. Mientras nosotros nos quejamos de nuestras ventanas con corrientes de aire y confiamos en nuestros sofisticados termostatos, la gente medieval era experta en mantenerse caliente sin gastar un solo centavo en electricidad. Y no estaban simplemente sentados congelándose hasta los huesos. Tenían algunos trucos bastante ingeniosos bajo sus mangas de lana. Lo más curioso es que estos métodos de calefacción desaparecieron más rápido que el cabello de tu padre en sus 40. La mayoría de ellos se perdieron en el olvido cuando llegó la revolución industrial con sus brillantes nuevas tecnologías. Todo el mundo estaba tan entusiasmado con la calefacción moderna que dejaron de lado estos métodos tradicionales como si fueran sobras de ayer. Pero escucha esto. Los arqueólogos han descubierto recientemente que algunas casas medievales mantenían temperaturas de hasta 21 grados Celsius durante el invierno, utilizando únicamente estas técnicas olvidadas. Bastante impresionante para gente que creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Hablando de métodos de calefacción impresionantes, hablemos de una de sus invenciones más ingeniosas, o mejor dicho, más cálidas. El hogar medieval no era solo una chimenea común, era el corazón palpitante de cada casa, literalmente. A diferencia de nuestras chimeneas modernas, escondidas en las esquinas como adolescentes tímidos en un baile escolar, los hogares medievales se alzaban orgullosamente en el centro de la habitación principal. Y vaya que sabían lo que hacían con esta disposición. Aquí está lo que hacía que estos hogares fueran absolutamente brillantes. Funcionaban junto con toda la casa para crear un sistema de calefacción natural. Las piedras alrededor y debajo del hogar absorbían calor durante el día como una gigantesca bolsa de agua caliente. Luego, al igual que ese amigo que nunca sabe cuándo irse de una fiesta, estas piedras seguían irradiando calor mucho después de que el fuego se extinguiera. Algunas construcciones medievales incluso tenían piedras que permanecían calientes hasta 12 horas después de que el fuego se apagara. El humo también formaba parte de su plan maestro. En lugar de subir rápidamente por una chimenea, algo que muchas casas ni siquiera tenían, se abría camino lentamente a través de rendijas en el techo. Ahora, antes de que arrugues la nariz, este humo actuaba como un sistema natural de control de plagas, manteniendo alejados a los insectos de las vigas de madera y ayudando a conservar los alimentos colgados de las vigas. Habla de matar 2 pájaros de un tiro. Aunque, supongo que hoy en día diríamos alimentar 2 pájaros con un escone para ser más políticamente correctos. Estudios recientes en casas medievales, que aún se conservan, han demostrado que estos hogares centrales podían calentar espacios de hasta 55 metros cuadrados de manera efectiva. Eso es aproximadamente el tamaño de un apartamento moderno. Y escucha esto, los pisos de piedra alrededor de estos hogares han sido encontrados con marcas de quemaduras debido a haber sido calentados constantemente a temperaturas superiores a los 150 grados Celsius. Hace que mis intentos de calentar la pizza sobrante parezcan bastante amateurs en comparación. Pero, ¿qué pasaba cuando ni siquiera el poderoso hogar era suficiente? Bueno, ahí es cuando la gente medieval realmente sacaba su creatividad con soluciones comunitarias y espera a escuchar sobre sus ingeniosas fogatas comunales. Porque mientras hoy en día podemos quejarnos de nuestros vecinos, en la Edad Media la gente realmente los necesitaba. Especialmente durante el invierno. Eso de que se necesita un pueblo no era solo un dicho en aquel entonces, era su estrategia de calefacción. Cada aldea tenía estos increíbles puntos de fuego comunales donde la gente se reunía para mantenerse caliente. Y, sinceramente, suenan mucho mejor que las reuniones de la asociación de vecinos de mi barrio. Estas hogueras comunales solían ubicarse en la plaza del pueblo o en un edificio dedicado llamado Casa de Calentamiento.
Y antes de que pienses que era solo un aburrido pozo de fuego, estos lugares eran el equivalente medieval de nuestras cafeterías, centros comunitarios y redes sociales, todo en uno. La gente traía su trabajo, compartía noticias, es decir, el Facebook medieval, e incluso cocinaban juntos. Los historiadores han encontrado registros que muestran que algunas aldeas mantenían estos fuegos encendidos las 24 horas del día durante los meses de invierno, con familias turnándose para asegurarse de que nunca se apagaran. Algo realmente impresionante es que los arqueólogos descubrieron que estas casas de calentamiento comunal estaban estratégicamente ubicadas para que el humo se dirigiera lejos de las áreas principales del pueblo. Estos ingenieros medievales no estaban jugando. Incluso calcularon que una típica casa de calentamiento podía albergar hasta 50 personas a la vez, lo cual era mucho más eficiente que mantener encendidas 50 chimeneas individuales en los hogares. Habla de conservación de energía en la Edad Media. ¿La mejor parte? Estos lugares creaban un verdadero sentido de comunidad. La gente compartía historias, arreglaba matrimonios e incluso realizaba sesiones judiciales allí. Un historiador encontró un registro de 1267, donde un pueblo resolvió una disputa de propiedad por un pollo mientras calentaban los pies junto al fuego comunal. Eso es lo que yo llamo matar dos pájaros de un... Bueno, tal vez no sea la mejor frase considerando la situación del pollo, pero a veces no podías llegar al fuego comunal o simplemente no querías escuchar a la señora Johnson de 2 casas más abajo hablar otra vez de sus nabos premiados. Ahí es cuando las soluciones de calefacción personal resultaban muy útiles, como estos ingeniosos calentadores de manos y piedras de bolsillo, porque en la Edad Media, mantener el calor significaba llevar tu propia pequeña fuente de calefacción contigo. Antes de que existieran los dispositivos portátiles modernos, estas personas ya habían inventado la calefacción portátil. En lugar de esos calentadores químicos de manos que usamos hoy para acampar, la gente medieval llevaba piedras calentadas y pequeños contenedores de metal llenos de brasas. Básicamente, iban por ahí con un pedazo de su propio hogar en el bolsillo. Los calentadores de manos más populares se llamaban chaufferets, un nombre francés elegante para lo que era, en esencia, una bola de metal con agujeros. Se llenaban con brasas calientes y se llevaban en los bolsillos o dentro de los manguitos de abrigo. Los ricos tenían versiones súper elegantes hechas de plata u oro, mientras que la gente común usaba hierro o cobre. Un inventario de un comerciante medieval de 1378 registró más de 30 tipos diferentes de calentadores de manos. Habla de variedad de productos. Las piedras de bolsillo eran aún más interesantes. Calentaban piedras lisas de río junto al fuego hasta que estaban bien calientes y luego las envolvían en trozos de tela. Excavaciones arqueológicas han encontrado miles de estas piedras con patrones de desgaste evidentes por haber sido manipuladas y recalentadas constantemente. Algunas incluso tenían pequeñas ranuras desgastadas por haber sido llevadas en el mismo bolsillo día tras día. Hace que el desgaste de mi teléfono parezca bastante aburrido en comparación. Pero aquí es donde se pone realmente ingenioso. No solo usaban estas piedras para calentar sus manos, también las metían en sus botas, las colocaban dentro de la ropa o incluso las usaban para calentar sus camas antes de dormir. Existe un registro judicial de 1422 bastante gracioso, en el que un hombre tuvo problemas por tomar accidentalmente la piedra caliente de otra persona durante un servicio religioso. Al parecer, el robo de piedras calientes era un delito real en aquella época. ¿El castigo? Tenía que proporcionar piedras calientes para toda la congregación durante el resto del invierno. Algunos médicos incluso recetaban tipos específicos de piedras para diferentes dolencias. ¿Dolor de estómago? Aquí tienes una piedra plana. ¿Dolor de espalda? Prueba con esta curva. Era como la versión medieval de una prescripción de almohadillas térmicas. Lo más curioso es que la ciencia moderna
ha demostrado que no estaban del todo equivocados. La terapia de calor realmente ayuda con ciertos tipos de dolor. Y cuando la calefacción personal no era suficiente, la gente medieval recurría a una fuente de calor aún más interesante: sus amigos peludos. Pero no estamos hablando solo de gatos y perros. La solución medieval para calentar el hogar involucraba animales mucho más grandes. De hecho, tal vez te hayas preguntado por qué los graneros medievales solían estar conectados a las casas. Bueno, no era porque los granjeros fueran demasiado perezosos para caminar afuera. En realidad, estaban usando su ganado como calefacción viviente y respirante. Una sola vaca emite tanto calor como un pequeño calentador de espacio, aproximadamente 1000 BTU por hora. Ahora multiplica eso por 5 o 6 vacas, añade unas cuantas ovejas y tienes un sistema de calefacción bastante serio. Los granjeros medievales construían sus casas con un diseño bastante ingenioso. Tenían todo un sistema organizado. Las brasas eran cuidadosamente seleccionadas del fuego de la noche, guardando las mejores para calentar la cama. ¿Por qué? Porque nadie quería despertarse entre sábanas llenas de humo o, peor aún, en medio de un incendio. Hay registros que indican que algunas ciudades tenían inspectores especiales de calentadores de cama, cuya única función era asegurarse de que la gente no usara brasas peligrosas. Un título de trabajo bastante extraño para poner en un perfil de LinkedIn medieval. Un solo calentador de cama podía elevar la temperatura del lecho en aproximadamente 20 a 25 grados Fahrenheit, lo suficiente para transformar un colchón helado en un nido acogedor. Algunas personas ingeniosas incluso desarrollaron un sistema de rotación con múltiples calentadores a lo largo de la noche. Un documento histórico menciona un invierno particularmente frío en 1442, cuando un noble utilizó 6 calentadores diferentes para mantener su enorme cama caliente. Eso sí que es ser exigente para dormir. Pero para aquellos que no podían permitirse lujosos calentadores de cama, o que simplemente no confiaban en sí mismos para no prender fuego a sus colchones, había otra solución que ayudaba a mantener el calor mientras dormían. Así surgió la cama con dosel. Y créeme, no se trataba solo de verse elegante. Estas camas no eran solo una muestra del talento de los diseñadores de interiores medievales, sino auténticas trampas de calor. Las pesadas cortinas alrededor de estas camas funcionaban como un saco de dormir gigante, atrapando el calor corporal y evitando que se escapara al frío de la habitación. Registros indican que estas camas podían mantener una temperatura hasta 15 grados más cálida que el resto del dormitorio, convirtiéndolas en los primeros refugios térmicos personalizados. Los carpinteros medievales se convirtieron en verdaderos expertos en diseñar estas camas para maximizar la retención de calor. Las mejores tenían cortinas dobles y un techo cubierto, creando una pequeña habitación dentro de la habitación. Algunas incluso contaban con ranuras especiales en los postes para sostener los calentadores de cama que mencionamos antes. Habla de tecnología inteligente medieval. Lo curioso es que la gente comenzó a competir por quién tenía las cortinas de cama más lujosas. Un registro de 1389 menciona a un comerciante que gastó más en sus cortinas de cama que en su propia casa. Eso sí que es tener prioridades cuestionables, pero al menos dormía bien abrigado. Científicos han probado una recreación de una cama medieval con dosel y descubrieron que, con todas las cortinas cerradas, solo se necesitaban unos 10 minutos para que el calor corporal creara un microclima acogedor dentro de la cama. Pero, ¿qué pasaba durante el día? Aquí es donde los constructores medievales sacaron otro truco de su arsenal. Aprovecharon algo que todavía usamos hoy en día, el poder del sol. Y lo hacían mucho mejor que la mayoría de los arquitectos modernos. Estos constructores medievales eran básicamente pioneros de la energía solar, solo que sin los paneles sofisticados. Descubrieron que si construían sus casas con grandes ventanas orientadas al sur, podían atrapar el calor del sol de manera muy efectiva. Y estas no eran ventanas comunes. Fueron colocadas estratégicamente para captar el sol bajo del invierno
mientras permanecían sombreadas en verano. Era como si hubieran inventado el control de temperatura estacional siglos antes de que alguien soñara con el aire acondicionado. La verdadera genialidad estaba en cómo usaban las paredes de piedra. Construían muros gruesos que absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente por la noche, como si fueran botellas de agua caliente de piedra. Pruebas en edificios medievales aún en pie han demostrado que estas paredes podían almacenar suficiente calor para mantener las habitaciones calientes hasta 8 horas después de la puesta del sol. Algunos castillos incluso tenían habitaciones especiales con muros de hasta 6 pies de grosor. Eso sí que es aislamiento extremo. Esas casas modernas de diseño pasivo que están tan de moda hoy en día fueron inventadas por constructores medievales hace unos 800 años. Estudios arqueológicos han revelado que algunas casas medievales estaban orientadas exactamente 17,5 grados al este del sur verdadero, la posición ideal para maximizar la exposición al sol en invierno. Y aquí estoy yo, aún intentando descifrar en qué dirección está el norte con la brújula de mi teléfono. Un señor feudal particularmente ingenioso, en 1356, hizo construir su gran salón con ventanas de diferentes tamaños en cada piso. Las ventanas inferiores eran más pequeñas para evitar la pérdida de calor, mientras que las superiores eran enormes para captar la mayor cantidad de sol posible. Probablemente sus sirvientes pensaron que estaba loco, pero al menos no tenía que preocuparse por facturas de calefacción. Pero a veces, incluso los mejores trucos para atrapar el sol no eran suficientes para mantener el frío afuera. Y aquí es cuando los constructores medievales miraban hacia arriba, muy arriba, para encontrar la siguiente solución de calefacción: los aparentemente simples techos de paja. Pero estos no eran solo una opción rústica para darle un toque campestre a las casas medievales. Eran auténticos aislantes naturales. Las capas de paja creaban miles de diminutos bolsillos de aire que atrapaban el calor, funcionando de manera muy similar a los aislantes modernos. Solo que, a diferencia de ese material rosado que tenemos en los áticos hoy en día, estos techos eran completamente naturales y podían durar décadas. Un techo de paja bien construido podía tener hasta 2 pies de grosor, y estudios han demostrado que eran incluso más eficientes para mantener el calor dentro de las casas que muchos materiales modernos para techos. Lo más sorprendente es que estos techos realmente respiraban. Permitían que escapara justo la cantidad adecuada de humedad para evitar la formación de moho, mientras mantenían todo el calor dentro. Un techo de paja bien construido podía reducir la pérdida de calor hasta en un 50% en comparación con otras opciones de techado medievales. Un registro de 1397 menciona un invierno particularmente nevado en el que las casas con techos de paja se mantenían tan cálidas que sus habitantes tenían que abrir las ventanas en enero. Mientras tanto, sus vecinos con techos de tejas probablemente estaban acurrucados alrededor de sus fuegos, preguntándose qué tipo de magia estaba ocurriendo al lado. Pero la mejor invención para mantenerse caliente durante esas largas noches de invierno vino de una idea realmente creativa sobre dónde colocar piedras calientes. Estos ingenieros medievales de la calefacción tenían un último truco bajo la manga, y consistía en convertir el suelo en una enorme almohadilla térmica. Porque hay algo que hay que saber sobre las piedras realmente grandes. Retienen el calor como los adolescentes retienen sus teléfonos. Los medievales descubrieron que si calentaban grandes piedras en el fuego y luego las colocaban bajo el suelo de madera, éstas irradiarían calor durante horas. Era como tener suelos radiantes antes de que los suelos radiantes fueran siquiera una idea. Un sistema típico usaba piedras que pesaban entre 9 y 14 kilos cada una. Se calentaban durante el día y luego se deslizaban en ranuras especiales bajo los suelos de madera o los bancos. Pruebas en piedras similares han demostrado que podían permanecer calientes hasta 6 horas. Y lo mejor de todo
es que algunas casas medievales tenían fosas de calentamiento de piedras integradas en sus cocinas, como un microondas prehistórico diseñado solo para calentar rocas. En los lugares más lujosos, incluso tenían horarios específicos para calentar las piedras. Documentos de una mansión del siglo XV muestran que rotaban 24 piedras a lo largo del día, con sirvientes encargados de cambiarlas cada 4 horas. Un trabajo literalmente ardiente. Los científicos estiman que este sistema podía mantener la temperatura ambiente en torno a los 18 grados Celsius, incluso cuando afuera hacía un frío glacial. Un monje escribió en 1403 sobre cómo usaban este truco en la enfermería del monasterio. Lo llamó la propia calefacción de Dios, aunque estoy bastante seguro de que, si Dios hubiera estado directamente involucrado en la arquitectura medieval, habría inventado la calefacción central. Y ahí lo tienes, 10 métodos de calefacción medievales, absolutamente ingeniosos, que dejan en evidencia nuestras soluciones modernas. Hace pensar en cuántas ideas brillantes hemos olvidado con el paso de los siglos, ¿verdad? Tal vez sea hora de recuperar algunas de ellas, sin los olores del establo, por supuesto.